Hermanos, qué bendición nuevamente estar aquí preparado para este mensaje que he estado trabajando en la semana, mis hermanos. Seguimos con los pasajes que hemos venido viendo desde nuestro hermano Jorge, dándole seguimiento a mi hermano Willy, su servidor. Y pues esta mañana pues es un pasaje que todos conocemos, mis hermanos. Voy a pedir por favor que abramos nuestras Biblias, primeramente, antes de iniciar. En el libro de Mateo 13, y vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Mateo 13, 31, 34, por favor. Lectura bíblica, Mateo 13, 31, 34. Voy a dar lectura a mis hermanos, por favor, me siguen con su vista. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, sin parábolas no les hablaba. La traducción, mis hermanos, el lenguaje actual dice: Jesús también les hizo esta comparación con el reino de Dios para algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nido en sus ramas. Jesús nos puso a una comparación más con el reino de Dios. Pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Jesús le enseñó todo esto a la gente por medio de ejemplos y comparaciones, solo así enseñar. El título del mensaje de esta mañana, mis hermanos, es la influencia del reino de Cristo en la tierra. Vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, cuántas gracias te damos esta mañana porque nos permites, Padre, seguir escudriñando tu palabra, porque tenemos esa posibilidad, esa libertad. Como siempre lo he dicho, nos deja grandes aprendizajes. El primero soy yo, por todo lo que estudio, por todo lo que voy viendo a lo largo de la preparación del mismo. Así es que, Padre, permite que lo que aprendí, Padre, lo que escribí, sea de bien para nuestras vidas espirituales, para mis hermanos, Padre, que nos ayude, Padre, a ver las cosas de una manera diferente o como quieres que las veamos nosotros, Padre. Gracias te damos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues el Evangelio de Mateo 13 contiene una serie de parábolas que Jesús usó justamente para enseñar sobre el reino de los cielos. Estas parábolas revelan aspectos inesperados de este reino, como su crecimiento a partir de algo pequeño, la semilla de mostaza, justamente, su naturaleza transformadora y la levadura en la masa. El capítulo también habla sobre la importancia de recibir la palabra del reino y dar fruto, así como sobre la necesidad de discernimiento para entender las verdades. Mateo 13 utiliza las parábolas para revelar la naturaleza del reino de los cielos, su crecimiento, su valor y la respuesta que requiere de las personas. También enfatiza la importancia de la recepción de la palabra de Dios, la necesidad del discernimiento y la esperanza en el juicio final. En particular, el día de hoy vamos a ver con detalle las parábolas de la semilla de mostaza, como ya lo mencioné, la cual ilustra el crecimiento del reino de Dios, que inició muy pequeño, pero que se fue extendiendo hasta alcanzar un tamaño muy, muy grande, mis hermanos. También veremos la parábola de la levadura en la masa, que muestra cómo el reino de Dios transforma la realidad desde adentro hacia afuera. La verdad, hermanos, es que se trata de 2 pequeñas porciones del libro de Mateo. Están juntas, pero cada una tiene un significado diferente. Es una lección importante y podemos decir que se complementan.
nos enseñan cosas diferentes, pero por alguna razón se ensamblan perfectamente. En estos pasajes el Señor Jesús está explicando los misterios de su reino, al cual solo se puede accesar, como todos lo sabemos, solo si nacemos de nuevo. Recordemos lo que Jesús le dijo a Nicodemo al respecto de Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No podemos estar equivocados, hermanos. Una cosa es la iglesia y otra el reino de Dios. Juan, el apóstol, no se equivocó en su evangelio cuando Jesucristo le presentó a Nicodemo, perdón, me perdí aquí, educado en el evangelio del reino, ya ha enseñado cómo se vive en el reino, ya ha evidenciado por medio de milagros en diferentes eventos que el reino ya había llegado en su ministerio y ahora está ilustrando con parábolas su reino. Si existen dudas sobre el reino de Dios, yo creo que hay muchos que podríamos tener dudas, y en aquel entonces yo creo que eran más todavía las dudas. Pero para nosotros tenemos la ventaja que podemos leer el libro de Mateo, rápidamente este capítulo 13, y por supuesto las referencias en los evangelios de Marcos y Lucas, pero es importante leer las parábolas y salir de dudas para que sepamos lo que nos está diciendo Jesús a través de las parábolas. Hermanos, lamentablemente son muchos los hombres y mujeres hoy en la actualidad que creen que las parábolas quizás solo son cuentos de una vida irreal, y con esa actitud han rechazado al Señor y las enseñanzas y beneficios que ofrecen estas parábolas. Para muchos no tienen sentido, para ellos la verdad es que ninguna no les causa ninguna sensación como le puede causar a nosotros que ya conocemos de la palabra de Dios. No obstante, aquellos que son hijos de Dios justamente, que se han mostrado ante Él, a los pies del Rey, entenderán que Él tiene algunos misterios que revelarnos y por medio de estas parábolas. Recordemos lo que nos dijo Jesús en diferentes parábolas, hablando de otras, en la parábola del sembrador, que nos habló de 4 tipos de corazones, la parábola del trigo y la cizaña, que nos habló de 2 grupos de personas, la semilla de los hijos de Dios y la semilla de los hijos del mal. El día de hoy se trata solo de una semilla. Veamos lo que nos dice Mateo 3:71. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su camino. La comparación es válida por la complejidad del tamaño. Un gramo de esta planta se trata de un gramo de mostaza que mide más o menos 1 a 2 milímetros de diámetro, pero que puede convertirse en una planta muy grande. Pues así como es como Jesús toma una muestra, la semilla de mostaza, para mostrar que aunque diminuta, contiene el potencial de un árbol grande, lo que representa justamente el potencial del reino de los cielos para crecer y expandirse. El árbol grande con sus ramas simboliza la protección, el refugio y la acogida que el reino ofrece a todas las personas. Dice en el versículo 32, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Imaginen, hermanos, el tamaño que alcanza un gramo de esta mostaza, muy pequeñita, que puede ser refugio justamente de las aves y que tienen la posibilidad de construir ahí nidos en sus ramas. En la región del Mediterráneo, mis hermanos, particularmente, especialmente en la zona de Palestina, es donde se daban esta clase de árboles. Era muy común que se dieran esta clase de árboles. Y en esta parábola, la base principal, posible que sea, se trata de una semilla exageradamente pequeña. Es difícil a simple vista ver cómo esta semilla revienta y en unos meses empieza a crecer, llegando a medir incluso ya en un momento dado su tronco aproximadamente 4 pulgadas. Se dice que sus ramas son muy fuertes, así que dándole un buen cuidado puede llegar a ser un enorme árbol. Por supuesto que yo me imagino que debe de haber ya plantaciones especiales por el uso que se le puede dar a la mostaza. Y es verdad que su crecimiento también no es tan rápido.
pero su final es realmente glorioso. Nunca un ave sabe que en ese terreno árido de Palestina puede encontrar una semilla de mostaza que debajo de la tierra está generando vida en sí misma, que está brotando y en cierto tiempo se convertirá en un gran árbol, capaz de albergar a muchas aves. Lo más relevante de este pasaje es que algo que es insignificante, mis hermanos, algo que es apenas visible, puede llegar a convertirse en algo tan grande. Ese es el mundo en esta ilustración, y lo dijo Jesús de manera muy sencilla para que fuera fácil de entender para los hombres de la época y también de la actualidad, ya que sigue siendo un buen referente para la vida del cristiano. Es natural que a muchas personas les gusten los proyectos, las metas y beneficios a lo grande. Yo creo que sería muy iluso pensar en proyectos pequeños o en cosas pequeñas, mis hermanos. Entonces, siempre depende de ese, cuando proyectamos o nos fijamos algo en la vida, tiene que ser algo grande. Nos gusta tener éxito, les gusta también a las personas tener grandes logros, destacarse ante los demás, llamar la atención a lo grande, y sin embargo, siempre se debe de comenzar desde un punto de partida muy bajo, muy pequeño, desde cero. Los grandes, mis hermanos, como comentar, los grandes monstruos corporativos en México así iniciaron aquí en nuestro país, y somos testigos, pues somos contemporáneos, entonces más o menos nos tocó vivir o conocer algunos detalles de lo que ha pasado a lo largo del siglo pasado, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, la XCW, estación de radio muy popular en América Latina, el puerto de Liverpool, la editorial Porrúa, la cervecería Cuauhtémoc, Casa Trey, que era dedicada a medicamentos, a distribución de medicamentos, José Cuervo, el Palacio de Hierro, Bimbo, Banco Nacional de México, así como las empresas transnacionales que también todos conocemos, mis hermanos, que llegaron a nuestro país, como Coca-Cola, como Ford Motor Company, General Motors, en su momento Kodak, ya desaparecida lamentablemente, McDonald's, Krispy Kreme, General Electric. Todos nacieron de un sueño, de un proyecto, y después de algunos años se convirtieron en grandes empresas. Hermanos, Dios usó a personas menos estimadas, hablando humanamente, que quizás se pensaba que no estaban preparadas, que no tenían la personalidad, que no tenían la capacidad necesaria para hablar para la obra del Señor. Un ejemplo de estas son, tengo yo aquí tomé tres ejemplos, mis hermanos, es Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés, que no tenía facilidad de palabra, dicen por ahí que incluso hasta era tartamudo. No obstante, Dios le ordenó que se presentara ante Faraón tan solo con una vara, aunque en realidad la vara no era mágica, no era como la de las hadas madrinas. Era una magia, simplemente era Dios dando el poder a Moisés a través de esa vara, que él podía hacer ciertas cosas cuando él lo ordenaba. Por supuesto, Moisés no podía hacerlo con sus propios medios, Dios era el que lo respaldaba. Así es que después de diferentes eventos catastróficos, todos conocemos la historia, que dejaron dolor y muerte a la nación de Egipto, Moisés fue capaz de cumplir con el encargo de Dios, liberó de la esclavitud y sacó de Egipto a miles de israelitas. Dios le dio la fuerza y la inspiración a Moisés para conseguir ese objetivo. También conocemos toda muy interesante, siempre hay algo interesante de aprender del rey David, y todos conocemos la historia de David, que fue elegido por Dios porque ve en él no su físico, sino está viendo el corazón de David. Así es que Samuel fue a la casa de Isaí. Él tenía 8 hijos, y por ahí también estaba David, como que no lo consideraban parte de él, y ninguno era apto para la batalla. No obstante, que al principio fue destinado David por Samuel, pues lo vio muy joven cuando ya lo entrevistó. Era casi un niño, pero capaz de pelear, lo decían, con leones y osos para defender a sus ovejas como pastor. David era pequeñito, nada corpulento, pero eso sí, muy fuerte, muy decidido. Cuando lo eligieron para que fuera a enfrentar a Goliat,
Lo equiparon y le ofrecieron un casco, una espada, lo ciñeron. Dijo, no, yo no quiero nada de esto, a mí no me sirve nada de esto, yo estoy muy cómodo como verbo y se acabó, ¿no? Entonces, él rechazó ese ofrecimiento, así es que cuando enfrentó al filisteo, a pesar de no estar armado, amenazó a Goliat con cortarle la cabeza. Así es que después de un pequeño diálogo, con una honra y una piedra, venció al filisteo Goliat y le cortó la cabeza con su propia espada. Todos conocemos esa historia. Otra historia interesante, mis hermanos, es la de Sansón. Sus padres eran de edad avanzada. La madre de Filistea no podía tener hijos. El padre Manoah era muy tímido. No obstante, se le presentó a esta Filistea un ángel y le dijo que concebiría un hijo que sería el que salvaría al pueblo de Israel de manos de los filisteos. Le pidió el ángel que nunca se pasara navaja sobre su cabeza, pues el niño será nazareo a Dios, o sea, apartado y separado especialmente. Hermanos, Dios dotó a Sansón de una fuerza extraordinaria. No necesitaba un ejército para enfrentar a los filisteos. Con solo la quijada de un burro era capaz de vencer a todos. Así de extraordinario es el Señor. Su historia es un ejemplo de lucha entre el bien y el mal, la fuerza, la fe y las consecuencias de la traición y la desobediencia. Recordemos también a Gedeón. En la Biblia este varón fue un juez de Israel y un líder militar del Antiguo Testamento, elegido por Dios para liberar a los israelitas de la opresión madianita, liberando a un ejército liderando tan solo un ejército de 300 hombres, que venció a más de 120,000 hombres. Esta fue una victoria milagrosa. Se le conoce por su duda inicial, su obediencia a las instrucciones divinas, incluyendo la reducción drástica de su ejército y la estrategia con trompetas y antorchas, y por derribar el altar pagano de Baal en su pueblo. Gedeón es un ejemplo de cómo personas comunes y corrientes, incluso con miedos e imperfecciones, para llevar a cabo los propósitos de Dios. Quizás puedes sentir la duda, ¿por qué a Dios le agrada esta forma, esta manera de hacer las cosas? Pensando un poco, considero que a Dios le gusta manifestar su poder en medio de la debilidad, en medio de las cosas pequeñas, ya que Él, siendo el dueño de todo el universo, de todo lo que hay en la tierra, mis hermanos, podría dotarnos de grandes riquezas y no tener que padecer para obtenerlas. Sin embargo, es parte de nuestra formación como creyentes aprender a vivir en humildad, bajo su provisión, en obediencia y esperando siempre en su santa voluntad. Un ejemplo muy claro son las iglesias cristianas que se han edificado en diferentes partes del mundo, mis hermanos. Nosotros hemos sido testigos de estas situaciones, empezando siempre desde cero, gracias a la inspiración, a la obediencia y mucho trabajo de hombres y mujeres que toman la decisión de obedecer y empezar a reunirse en diferentes casas de los hermanos para después, y gracias a las ofrendas y diezmos, compran un terreno. Desde los cimientos se empieza a construir un edificio dedicado al Señor. Nosotros hemos participado en esas construcciones que tardan tiempo en concretarse, pero poco a poco se terminan edificando para la obra del Señor. Betania se edificó de esta forma, hermanos. Es verdad, no somos una iglesia poderosa a nivel local, estatal, municipal, nacional o internacional, pero para el Señor tiene un valor invaluable, porque es la respuesta en obediencia y trabajo y dedicación de muchos hermanos, aún presentes, los que ya están ausentes, y para Dios significa mucho, ya que a partir de la nada se han edificado muchas iglesias en México y en el mundo. Dios quiere manifestar su gloria en medio de la necesidad. Es posible que a veces pensamos que si tuviéramos grandes cantidades de dinero, sería más fácil edificar iglesias, sostener misiones en todo el mundo. Pero la realidad es que Dios va a hacer obra misionera con sus misioneros, a pesar de que a veces no se cuenta con el recurso necesario para su levantamiento o sostenimiento.
Dios finalmente y de distintas formas hará llegar los recursos para cubrir las necesidades de sus hijos. Dios quiere manifestar la abundancia de su gracia en medio de todas nuestras miserias. Hermanos, vamos a ver algunos versículos que nos pueden ayudar a entender sobre esta situación. Dice Primera de Corintios 1, 21, 29, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis hermanos, la clave no es qué tan grande soy yo, qué tan sabio soy yo, es qué tan grande es mi Dios. Eso es lo más importante, es qué tan sabio es mi Dios. No es cuánta gracia tengo yo, sino cuánta gracia tiene nuestro Dios para usar personas como si fueran semillas de mostaza. Si pensáramos que me gustaría tener un gran árbol, mis hermanos, al menos consideraría en sembrar semillas, pensaría quizás una semilla de aguacate o una semilla de mamey o una semilla de mango betacón, que aquí en Morelos se da muy bien. No obstante, Dios quiere un árbol grande y una semilla pequeña. Nuestro Dios es capaz de multiplicar 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 40,000 personas. Es el único capaz de multiplicar sobre 0. Recordemos lo que nos dice Isaías 40, 29, 31. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza a la que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor siempre, todo lo inicia desde 0. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que significa, hermanos, que desde la creación de todo lo que existe en el universo fue creado por Dios sin tener absolutamente nada como base. Cuando ya no tenemos fuerzas, estamos justo en el momento y en el lugar correcto donde Dios quiere sembrar su semilla de mostaza. Parte de los pasajes que vemos en los versículos 31 y 32, versículos base de este mensaje, dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Hay que aclarar, mis hermanos, que la semilla de mostaza era muy común en esta parte del mundo. Yo lo había mencionado, en el Medio Oriente, hermanos, porque si pensamos que es una de las semillas más pequeñas en el mundo, no. Hay una que es más pequeñita, según me enteré, y es la semilla de la orquídea. Dicen que todavía es más diminuta. Vemos que la diferencia es que no hay árboles de orquídeas, por supuesto. Entonces, por eso creo que está cara la orquídea. Claro que esto no se da en cualquier parte del mundo tampoco. Claro, ahí ya hay invernaderos, ya pueden manipular mucho la naturaleza, ¿verdad? Pero tampoco crece como un árbol. Por eso Jesús usó como ejemplo, por la región y por el lugar donde se encontraba, el grano de mostaza, que todos conocían. Jesús no está usando un lenguaje desconocido. Este producto era parte de la vida cotidiana de las personas a las que Jesús les estaba hablando en ese momento. Hay 3 cosas extraordinarias de la semilla de mostaza. Primero, la semilla de mostaza es pequeña al ojo humano. Segunda, es relativamente rápido su crecimiento. Y tercero, el tamaño que alcanza es aproximadamente de 4,5 metros y un grosor de 10 centímetros. Sus ramas, como vimos al principio, son suficientemente fuertes para sostener una gran parvada de aves. La bendición que tiene de haber crecido y haber dado fruto, eso es lo que el Señor Jesús está diciendo.
Eso es lo que realmente importa en estos textos. Ahora, vamos, mis hermanos, a la siguiente parábola de la levadura. Esta es una enseñanza de Jesús que compara el reino de los cielos con la levadura de la mujer en 3 medidas de harina. Aunque la levadura es pequeña, hace que toda la masa fermente y crezca. Esta parábola ilustra cómo el reino de Dios, aunque pueda comenzar pequeño, tiene poder transformador que se extiende y afecta a toda la masa, o en otras palabras, a toda la creación. Jesús usó la levadura en más de un sentido, mis hermanos. Recordemos cuando habló de la levadura de los fariseos. Entonces, algunos lo recuerdan, mis hermanos, que se refería a la hipocresía y a las malas enseñanzas de los fariseos, un grupo de religiosos judíos. Jesús usó esa metáfora para advertir a sus discípulos sobre el peligro de adoptar actitudes y enseñanzas corruptas que pueden distorsionar la verdad y llevar a la falsedad. La levadura de la inmoralidad también, mis hermanos, de los Corintios, hace referencia a un pasaje de la Biblia, primera de Corintios 5, 6, 8, donde el apóstol Pablo utiliza la metáfora de la levadura para advertir a los corintios justamente que un pequeño acto de maldad puede corromper a toda la comunidad. Dijo Pablo, por lo tanto, deben juzgar esa levadura vieja de pecado y malicia para hacer como la masa nueva, es decir, el pan de la Pascua sin levadura, que simboliza la sinceridad y la verdad. Jesús está hablando en este mensaje de la parábola de la levadura que una mujer pone en la masa. Está diciendo aquí de cómo la levadura tiene un efecto interno, cuál es la acción de la levadura. Es curioso, hermanos, la semilla de mostaza tiene un crecimiento externo, o sea, es algo que podemos ver, es algo que podemos nosotros visualizar en cierto tiempo. Pero la levadura no se ve, simplemente se ve cómo la masa se hizo grande, pero no se puede ver cómo fue el proceso, porque dicho proceso fue interiormente. La parábola de la semilla de mostaza nos enseña la capacidad del evangelio para extenderse por todo el mundo. Y hermanos, la parábola de la levadura nos enseña la capacidad del evangelio de impregnar y penetrar hasta lo más recóndito de nuestra alma. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús en estos versículos. Así que en cualquiera de los dos casos es grande y glorioso que algo que inició desde muy pequeño se volvió algo grande y maravilloso. Así es el reino de Dios. Cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón de cualquier persona, así como la levadura fue colocada dentro de la masa, Dios la va a transformar. Por supuesto que muchos quisiéramos ver que la transformación se notara a simple vista. Sin embargo, se trata de un cambio interno, un cambio de actitud, un cambio de personalidad, un cambio de carácter. La levadura transforma el alma de manera de pensar, incluso transforma nuestra relación con Dios. Ahora, sentimos amor por Dios, lo cual nos da la oportunidad de tener experiencias que jamás habíamos visto y que jamás habíamos pensado. Para muchos de los que estamos aquí esta mañana, mis hermanos, Dios en algún momento de nuestra vida sembró esa pequeña semilla de mostaza en nuestros corazones y germinó de tal manera que nos transformó de una forma especial y cambió nuestra forma de pensar, de actuar y de ver la vida para ser, que no sea lo mismo que la veíamos antes, sino que ahora la podamos ver de una forma distinta. El efecto de la levadura hizo en nuestros corazones algo que fue creciendo y nos dio la posibilidad de efectuar un cambio interno que no se ve físicamente, pero que muy dentro de nosotros va efectuando un crecimiento espiritual que jamás pensamos que podría modificar nuestra forma de vivir. Dios nunca deja de asombrarnos en diferentes aspectos, mis hermanos. Siempre tiene situaciones diferentes y ya no puede haber un retroceso, mis hermanos. Ese es un reto, es seguir adelante, aprendiendo, sirviendo y manteniendo una comunión genuina con Dios.
Dios hace que la semilla de mostaza que recibimos siga creciendo y que la levadura siga haciendo efectos internos que a veces no los vemos, como lo decía. Parecería que en ocasiones, en diferentes pruebas, estamos en riesgo de retroceder, pero Dios nos da la certeza de que habrá fruto para su gloria, y que Dios ha puesto su levadura en nosotros, que ciertamente habrá una transformación. Existen algunas cosas aparentes. En ocasiones podemos subestimar ciertas formas en las que los hijos de Dios pueden hacer por otras personas, como lo vimos en las pasadas fechas, cuando algunos de nuestros hermanos fueron a predicar el Zócalo de Temisco, obsequiando algunas cosas para que la gente se acercara y se les pudiera compartir el Evangelio por medio de un folleto. Este tipo de tareas son las que quiere Dios que hagamos, porque en algún momento esas personas pueden tener alguna necesidad y buscarán a Dios. Quizás no vengan a Betania, mis hermanos, pero la tarea se cumplió. Esa es la forma en la que se siembra la pequeña semilla de mostaza en actos tan sencillos como esos. Es una realidad y es común hoy en día, mis hermanos, que la gente no quiera escuchar de la palabra de Dios ante la situación tan crítica que se está viviendo en México y en el mundo, con tanta violencia, con tanta degeneración, con tanta corrupción y con necesidades sobre todo económicas, mis hermanos, porque no han recibido el mensaje que puede traerles paz, seguridad y confianza de que cuando caminamos con Dios, las cosas van a cambiar, aún cuando se viven experiencias dolorosas y difíciles de aceptar o de digerir. Porque Dios suple, Dios anima, Dios consuela y Dios da fe y esperanza en una vida futura en la eternidad. Muchas personas en la actualidad piensan que cuando se les quiere predicar el Evangelio, mis hermanos, vemos muchas personas sí lo consideran, se les engaña y se les trata de lavar el cerebro, ofreciendo a un Dios que los va a sacar de la pobreza, que los va a sacar de la miseria y que van a resolver sus problemas fácilmente, porque no pueden comprender con facilidad que cuando rindan su vida a Cristo verán las situaciones de una manera diferente. Jesús quizás no puede cambiar su entorno, pero sí puede cambiar sus vidas, su manera de pensar y de actuar, para que asimilen su condición, dándole la posibilidad de que superen con la ayuda de Dios todos esos problemas. La palabra de Dios no se trata de filosofía, tampoco se trata de una religión impuesta, ni mucho menos de un programa de conveniencia. Todos los que estamos aquí, hermanos, estamos por convicción propia. Dios hace su obra en nosotros y nos pone un chip que cambia nuestra forma de pensar. En otro tiempo, quizás no veníamos a la iglesia, mis hermanos, porque le dábamos prioridad a otras cosas. Yo me considero de esas personas, mis hermanos. Pero cuando Dios empieza a trabajar en nuestra transformación, opera un cambio total de nuestras vidas. Y les puedo asegurar que cuando no vengo por cuestiones de trabajo o algún compromiso inevitable, me siento mal, algo dentro de mí me causa un efecto de malestar, a pesar de que no fue por flojera o que no fue por decidir faltar a la iglesia. La influencia del reino de Cristo, sin lugar a dudas, causa un efecto que cuando es real y verdadero se nota y se vive. Hermanos, si el dueño del campo ya sembró su semilla de mostaza en mi corazón y si ya ha puesto su levadura en mí, ciertamente afectará y cambiará toda mi vida. El trabajo de Jesús no era un oficio de rey, ni de sumo sacerdote, ni de general. Jesús no estudió en una universidad, no estudió en ninguno de los rabinos de Israel, no tuvo ningún maestro de renombre, nunca salió de su país, no escribió ningún libro, solo tuvo 11 convertidos. No obstante, de acuerdo a algunas estadísticas, aseguran que hoy ese árbol de mostaza tiene un poco más de 700 millones de cristianos en el mundo. Solo Estados Unidos tiene más de 10,000 misioneros por todo el mundo y hay gente que todavía nos sigue despreciando. Dice Pedro 2, 7, 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para
los que no creen en la piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del árbol y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mis hermanos, su reino se ha extendido por todo el mundo. Ni Roma lo pudo detener, ni el romanismo religioso, ni los musulmanes, ni el Sacro Imperio Romano, ni las guerras bálticas, ni las guerras de los cruzado, ni las guerras de los turcos, ni la guerra de los armenios, ni la Santa Inquisición, ni las filosofías, ni las críticas, ni siquiera la teoría de la evolución. Nada ha podido detener el avance del reino de Dios en este mundo. Y Dios sigue transformando corazones. Su levadura sigue siendo efectos internos en la vida de las personas. Como creyentes, hermanos, hemos seguido preparándonos, participando en los diferentes cursos y estudios que tomamos durante la semana, asistiendo a la iglesia, escuchando los mensajes que preparamos para mantener vigente nuestra fe y confianza en Dios, para lograr que más personas cercanas a nosotros vean en nuestra forma de vivir algo diferente, para servir y mantenernos activos en la obra del Señor. La parábola de la semilla de mostaza es un símbolo de potencial crecimiento y transformación, recordándonos que incluso las cosas más pequeñas pueden tener un impacto profundo y duradero si se les permite crecer y desarrollarse. La parábola de la levadura enfatiza que el reino de los cielos, aunque pueda comenzar de manera discreta, tiene un poder de expansión y transformación que afecta a todo lo que entra en contacto con él. Así como la levadura transforma la masa, el reino de Dios transforma a las personas y a la sociedad. No hay tanta confusión, mis hermanos, en la humanidad, que muchos que tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio de Cristo les desagradó, renunciaron y literalmente se fueron para regresar a vivir su vida carnal. No obstante, aquellos que reconocieron que Dios es el Rey y Salvador regresaron arrepentidos, pidieron perdón y se postraron delante de Dios. Pero aquellos que no regresaron pagarán muy cara su decisión de haber rechazado a Dios. Finalizo con la pregunta esta mañana, mis hermanos. ¿Ya nació la semilla de mostaza en nuestro corazón? ¿Ya puso Dios su levadura dentro de nosotros? No olvidemos que el Evangelio es como la semilla de mostaza y se extiende y crece. No olvidemos que el Evangelio es como la levadura en la masa. Se impregna hasta lo más profundo de nuestro ser. Si Dios ha plantado su levadura en nuestro corazón, jamás volveremos a ser iguales. Oremos. Padre bendito, cuántas gracias te damos porque nos da la posibilidad, Padre, de haber recibido esa semilla, Padre. Esperamos, Padre, que germine, Padre, en nuestro corazón y que haga grandes cosas en nuestras vidas, grandes cambios, grandes transformaciones. Que esa levadura, Padre, que no se puede ver, Padre, llegue a lo más recóndito de nuestro corazón, de nuestra alma, Padre, de nuestro ser, de tal manera que pueda hacer cambios también importantes en nuestra vida. Que nosotros podamos transmitir esa experiencia a las demás personas que hoy están en necesidad, que siguen rechazando a Dios, que siguen viviendo, Padre, sus concupiscencias, que siguen viviendo en la carne, Padre. Permite que podamos ser testimonio y que utilicemos todas esas experiencias para poder proclamar que tú eres el Rey y eres el dueño de todo lo que Dios es. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias.